Necesitamos romper paradigmas. Y hoy voy a ayudarte a sacar algunos paradigmas y a afirmar algunos conceptos que ya tienes también. Lo primero que quiero que me acompañen allí rápido, y si el maestro Marco, el pastor, alguien me puede ayudar, con Mateo 9:36. Acompáñenme a Mateo 9:36, por favor. Mateo 9:36, iglesia. Mateo 9:36. ¿Ya lo tenemos allí? Mateo 9:36. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y al ver las multitudes, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, dice la palabra, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Lo que Jesús siente por la humanidad, lo que Jesús siente es compasión. Jesús no vino a generar una nueva religión. Jesús no vino a generar una nueva doctrina. No. Jesús realmente lo que sintió fue compasión por nosotros. En esas multitudes estabas tú, estaba yo. En esas multitudes estaba tu pareja, tus padres, tus hijos, tus familiares. En esas multitudes por los cuales Jesús tuvo compasión, estaban tus amigos, estaba tu entorno, estaban tus alumnos, estaban tus maestros, estaban tus compañeros, estaba en esas multitudes el Señor reunió en su corazón de compasión un plan. Hay un plan, que Jesús estableció para poder llegar a esas multitudes. Porque Él veía las multitudes necesitadas de Dios, necesitadas de amor, necesitadas de compasión. Mira, Jesús nunca te va a dar una camisa cuando lo que tienes es tus zapatos rotos. Jesús nunca te va a dar unos zapatos cuando lo que necesitas es un saco, una chaqueta para abrigarte. Jesús sabe de qué tienes necesidad. Y lo que Jesús determinó es que había una necesidad de amor, de compasión hacia las multitudes, porque estaban solas, porque estaban dispersas, porque no había alguien que pastoreara, porque no había alguien que enseñara, porque no había alguien que guiara. Eso no es una cuestión de trabajos, de ministerios, eso no es una cuestión, es una cuestión de guías, es una cuestión de maestros, es una cuestión de ejemplo. Dios tiene compasión de tu casa, Dios tiene compasión de tu hogar, y Él tiene una compasión profunda por mi casa, y tiene una compasión profunda por la humanidad, en donde Él dice, no hay pastores, no hay guías, no hay ejemplo en esa casa, no hay quien enseñe el camino, no hay quien guíe a los otros. Tengo compasión de ellos porque se están perdiendo, tengo compasión de ellos porque se van a perder, tengo compasión de ellos. El paradigma no es reunir multitudes. El paradigma que se tiene que caer hoy es que el trabajo es reunir multitudes. El trabajo es guías. El trabajo es pastores. El trabajo es lo que tú estás sintiendo allí, padre. Madre que me estás escuchando, tenemos una responsabilidad. No es ir a un lugar. No, tenemos realmente una responsabilidad. Y es ser guías de las personas que viven en nuestro entorno. El Señor tiene compasión de ellas y Él nos ganó y nos alcanzó a nosotros y nos entregó todo esto que nos ha entregado para que uno de ustedes en esa casa levante su mano y ojalá sean 2 y ojalá sean 3 y ojalá sean todos los que digan, yo quiero enseñar a alguien el camino, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a todos los que están a mi alrededor, porque Dios tiene compasión de ellos. Jesús sufre cuando ve las multitudes en búsqueda de amor, en búsqueda de perdón, en búsqueda de esa gracia maravillosa, y lo único que se estrellan es con esos sacerdotes, se estrellan
con ese Sanedrín, con esos escribas, con esos fariseos, con esa doctrina que había en aquella época, con esas grandes catedrales donde se metían tantas personas, donde se negociaba con la fe, en esos lugares cuando él dijo, han hecho la casa de mi padre casa de ladrones, cueva de ladrones han convertido mi casa, y todo eso lo angustiaba y decía, no hay un modelo, no hay una manera de que yo pueda llegar a los hogares, a las familias, a los jóvenes, a los niños. Vienen cosas catastróficas para la humanidad. Jesús vio lo que venía y dijo, necesito crear un plan, necesito crear un proyecto, necesito crear algo que transforme las casas, que transforme las familias, que puedan vivir en bendición, que puedan vivir en prosperidad. Entonces, lo primero que tenemos que desmontar hoy es pensar que Jesús vino a traer una gran religión. Jesús vino a traer paz, salvación, gozo. Esas cosas maravillosas que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado un modelo de iglesia. Pastor Edgar, activa el micrófono, que se le apagó. Eso. El Señor nos ha dado un modelo para que nosotros podamos llevar la salvación a los nuestros. Una iglesia poderosa, una iglesia de poder. Yo sé que ustedes han escuchado ese paradigma de la iglesia poderosa, pero la iglesia poderosa no es la iglesia del pastor Moisés y el pastor Edgar, la pastora Sandra, el pastor Hurtado, la pastora Lautice, el pastor Adolfo. No es la iglesia, es la iglesia que hay en tu casa. Esa es la iglesia poderosa. Esa es la iglesia que tiene que ser revestida y llena de poder, porque la palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando haya llenado tu casa el Espíritu Santo, cuando haya llenado tu vida el Espíritu Santo, cuando haya llenado a tus hijos el Espíritu Santo. Entonces no tendrás una iglesia como que ahí, como que sí, como que conectémonos, como que qué duro soy, me conecté hoy a las 10, qué duro soy, hice una tareita que tocaba hacer, qué duro soy. No, eso no es una iglesia de poder, eso es enseñanza, esto es congregarnos, pero la iglesia de poder tiene que ser día a día, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de las luchas, en medio de la bendición. Ahí tiene que estar el poder de Dios, el poder que abre puertas, el poder que liberta. Ese poder glorioso de Dios es lo que Dios quiere llevar a tu casa. No algo de 10 a 11:30. No di algo de 10 a 11:15. Es una iglesia poderosa, 24/7. Y vamos a romper el primer paradigma. El primer paradigma es Dios no trajo una religión. Jesús trajo una iglesia de poder, porque tuvo compasión de nosotros. Segundo paradigma que vamos a romper, por favor acompáñenme a Hebreos 10:25. Por favor, allí, acompáñenme en Hebreos 10:25. ¿Ya está allí? Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se viene predicando desde hace ya un tiempo que el tiempo está cerca y creemos que el tiempo está cerca. Las señales dicen que el tiempo está cerca, otros dicen que todavía falta, pero dice que no dejemos de congregarnos. Dice que no debemos dejar de congregarnos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy a través de esta reunión virtual. Nos estamos congregando. Estamos reunidos con María Calzadilla, estamos reunidos con Juanma, estamos reunidos con Kevin García, con yo Mario Ramírez, con Jennifer, con Jesús Pérez, estamos reunidos con Jimmy, estamos reunidos, 48 equipos congregados. ¿Congregados en pos de qué? En pos de Jesucristo. Aquí no nos hemos congregado hoy para pedir algo. Aquí no nos hemos congregado hoy para venderles algo. Aquí no nos hemos congregado hoy para ofrecerles algo. Aquí lo que nos hemos congregado todos es en torno a nuestra fe de 48 equipos, donde hay 1, 2, 3, 4 personas por equipo, congregados en pos
de Jesucristo y su obra en la cruz y aprender más de Él y conocer más de Él y saber que allí en España y saber que en Curazao y saber que en Prado Veraniego y saber que en todo lugar hay gente que confía en Jesús y que nos congregamos para hacer nuestra fe un poco más fuerte, para exhortarnos. Lo enseñé la semana pasada. ¿Qué es exhortarnos? Exhortarnos es animarnos. Es decirle a esa persona que está allí, tú puedes. Pastor, amigo, hermana, hermano, tengo un problema, tú puedes, Dios está contigo, Dios lo va a hacer, yo te exhorto a que lo lograrás, yo te exhorto a que vencerás, porque Cristo lo ha hecho, ya Cristo lo ha logrado. Yo tengo que exhortar a veces a mi esposa y decirle, tranquila, amor, todo va a estar bien. Ella me exhorta a mí, mis hijas me exhortan a mí, yo exhorto a mis hijas, porque todos a veces tenemos problemas. Entonces, la iglesia poderosa es una iglesia que se congrega, no es una iglesia pasiva. Tenemos que romper la pasividad de la iglesia, que es irnos, sentarnos en un auditorio, escuchar un programa, hacer parte de un programa y salir. La iglesia tiene que ser viva. La iglesia está compuesta por seres humanos con defectos, con virtudes, con dones, con talentos, con miedos, con heridas, con problemas. No podemos venderle a la sociedad una iglesia de gente perfecta. Realmente somos una iglesia humana que ha sido justificada por Cristo, que está siendo transformada por Cristo. Entonces no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de reunirnos. Yo quiero invitarlos hoy, y yo sé que alguien me está escuchando, yo quiero invitarle hoy a que haga una congregación en su casa esta semana. Haga una congregación, reúna a los de su casa, congréguese. Congréguese con sus hijos, congréguese con su pareja, congréguese con las personas de su casa. No quiera hacer un culto, no quiera hacer un programa, solamente tal vez lea un versículo, o tal vez oren un momento, o tal vez abrácense y perdónense, o tal vez en torno a Jesús sirvan una cena y coman juntos. Y pídanle a Jesús que esté en medio de esa congregación. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es ir a un gran lugar a perdernos en medio de cientos de personas, de miles de personas, sin vivir lo que es la hermandad, sin vivir lo que es la comunión. Segundo paradigma. El primero, perdón, es Jesús no trajo una religión. Jesús trajo una iglesia de poder. Segundo, no podemos dejar de congregarnos en nuestra casa, con nuestra gente. Por favor, hay gente que es más importante hablar con el pastor que hablar con sus hijos. No conmigo y con el pastor Moisés y con el grupo pastoral pueden hablar cuando quieran. Estamos atentos. Pero por favor, no dejen de congregarse con su gente. Tercero, por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 6, verso 10. Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice la palabra de Dios, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, pero mayormente dice a los de la familia de la fe. Es maravilloso ayudar a la humanidad, es maravilloso ayudar a la sociedad, es algo maravilloso, pero en el primer lugar que te necesita Dios, activo, mi querido amigo que estás aquí escuchándome, es allí en tu casa, no en la mía. Tranquilo que en la mía ya estoy yo. Tranquilo que en la mía ya, y en la del vecino necesitamos ubicar a alguien que sea ese hombre, esa mujer de Dios para esa casa. Entonces, tenemos que ser generosos, tenemos que ayudar, pero primeramente en nuestra casa, en nuestra familia, a los que están con nosotros. No allá en un lugar grande donde no importamos, aparentando, queriendo mostrar, queriendo ser,
queriendo aparentar muchas veces. Dios necesita que tú, mujer, que me estás escuchando, seas servicial en tu casa, que en tu casa haya el don que Dios te ha dado activo, un don de servicio, un don de amor, un don de predicación. Aquí en mi casa, les cuento, en mi casa, y se los cuento no como pastor, se los cuento como papá, hay alguien que predica. Yo a veces tomo a mis hijas, les digo, mira, Dios me mostró esto y se lo comparto. A veces me encuentro con mis hijas, las que ya no viven conmigo, y les digo, mira, Dios me mostró esto y se lo comparto. Porque coloco mi don a disposición de los de mi casa. A veces, si puedo ayudar en otras cosas, lo hago. Y es maravilloso predicar a ustedes, es maravilloso predicar en otros lugares, pero definitivamente aprendí que lo más maravilloso está en mi casa, está que los oídos de los que están en mi casa puedan escuchar la palabra de Dios. Para eso, pues he tenido que cambiar muchas cosas y pedirle a Dios que me transforme para que Dios me ayude a dejar de decir vulgaridades, a dejar de decir groserías, a dejar de decir mentiras, a dejar de ser chismoso, a dejar de esto. ¿Para qué? Para que la gente que está conmigo en mi casa me pueda escuchar. Porque cuando no me pueden creer, pues me va a ser difícil predicar. Cuando no me pueden entender, me va a ser difícil servirles. Entonces, ¿qué hacía yo antes? Era muy bueno en la iglesia el domingo, era muy bueno ante una congregación, era muy bueno ante cientos de personas, era muy bueno ante miles de personas, era muy bueno cuando iba a otros países, pero era muy mediocre en lo que hacía en mi casa. Entonces Jesús tuvo compasión de mi casa, tuvo compasión de tu casa y por eso nos ha tomado a ti y a mí para edificarnos, para que nosotros coloquemos todo esto al servicio primeramente de los de la familia de la fe. Amén. Cuarto paradigma, vamos para el cuarto. Primera de Corintios 11:26, acompáñeme por favor. Primera de Corintios 11:26. En 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuestras iglesias, te lo voy a decir otra vez, yo sé que alguien se va a enojar y va a decir, no me lo repita que ya lo sé. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Cuando nos congregamos en casa, se reúne la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se reúne, siempre nos reunimos a conmemorar lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Yo no puedo venir aquí a descrestarte diciéndote otro poco de cosas, porque realmente lo que nos hace poderosos, lo que hace una iglesia poderosa, es que mi familia nunca olvide, mis hijas nunca olviden, mi familia nunca olvide que Cristo murió en la cruz por la salvación, por el perdón, por la libertad, por la bendición, por la sanidad, por la prosperidad, por todo eso que Dios nos ha traído, que se llama la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario y que ha sido alcanzada por medio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y todo esto no lo podemos olvidar, que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Entonces yo ya soy un hijo de Dios, Talia es una hija de Dios, Yamil es una hija de Dios, Julie es una hija de Dios, Sara es una hija de Dios, Timoteo es una hija de Dios, Laudis es una hija de Dios, Jennifer es una hija de Dios, Argelis es un hijo de Dios, Páez es un hijo de Dios, Angie es una hija de Dios. Que mi casa entienda el sacrificio de Jesús en la cruz. Te voy a contar algo, porque es que te han enseñado que si pactas recibes, que si das retorna, que si das se te multiplica, que si esto o aquello. No, es que no puedes hacer lo que ya está hecho. Por favor, no te dejes engañar, dicen por ahí en los comerciales. Tu bendición está asegurada. ¿Por qué?
por el sacrificio de Cristo en la cruz. Tú solo mantente cerca a Jesús, tú solamente mantente cerca al Espíritu Santo, tú solo mantente cerca a la palabra, que el resto lo hace Él y el resto lo hizo Él. No te preocupes por el resto. Nuestro trabajo como mujer de Dios, como hombre de Dios, como joven de Dios, es ayudar a los que están en nuestro entorno a poder disfrutar de la obra de Cristo en la cruz. Por eso el Señor dice, allí en 1 Corintios 11:26, dice, cada vez que se reúnan, conmemoren el sacrificio. Porque a través de ese sacrificio es que llega el carro, llega el viaje, llega el mercado, llega esto, llega aquello, todo lo que anhela tu corazón. Además, las peticiones de mi corazón son muy diferentes a las de mis hijas, a las de mis amigos. Jesús tiene una relación personal con cada uno. Con cada una de sus iglesias, Él tiene una relación personal. Entonces tenemos que romper estos paradigmas. ¿A qué nos reunimos? Aprender a hacer encuentros, células, reencuentros, recontraencuentros, recontracélulas. No, es que todos esos son modelos, son sistemas. Realmente la iglesia en casa es lo que nos acerca realmente a ser lo que Dios quiere que se haga, y es que podamos congregarnos juntos, y es que podamos recordar su obra en la cruz, y es que podamos servir en nuestros hogares. Qué lindo es, hermano, cuando yo le puedo servir a alguien fuera de mi casa, lo disfruto, cuando le puedo sembrar algo a alguien en mi casa. Esta semana el pastor Moisés y la pastora Sandra vinieron y me trajeron un hermoso regalo, y me compré algo con lo que ellos me dieron, me compré algo que me encantó mucho. Pero les quiero contar una cosa. Sé que ellos ya lo han hecho en su casa. Y eso me alegra mucho más. Me alegra saber que cuando tú le sirves a alguien afuera, aún así sea a mí mismo, ya lo has hecho en tu casa. Y me encanta saber que lo que hago afuera, que lo que hago por otros, ya lo he hecho primero en mi casa. Eso es supremamente fundamental en el plan de Jesús cuando dijo, siento compasión, porque en estos grandes templos de los escribas, de los fariseos, de los doctores de la ley, del Sanedrín, de los sacerdotes judíos, de todo esto, no están encontrando a Dios, no están encontrando sino un modelo, un sistema de sacrificios, de carneros, de palomas, de diezmos, de ofrendas, de pactos, de primicias, de una cosa, de otra. Necesito llevar a Dios, a la presencia de Dios, y creó la manera de que llegara Dios, su palabra, su espíritu a cada casa. Por eso más adelante dice, mi espíritu será derramado sobre toda criatura. Por eso más adelante dice, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso más adelante dice, y recibiréis poder cuando haya venido allá donde tú vives. Mi dirección es calle 128, 52, 28. Allí en la tuya también ya enviaron el Espíritu Santo. Allí a la tuya también ya llegó el poder, porque eso es lo que Dios quiere, que tú lo vivas allí donde tú estás, que la gente que está a tu alrededor pueda conocer el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa. Amén. Siguiente paradigma que se tiene que caer hoy. Una iglesia económicamente simple. Una iglesia económicamente simple. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hace muchos años, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios generó un santuario para su pueblo. ¿Cuál es el problema, iglesia? Que ese modelo se volvió a reactivar. Y es crear templos, santuarios para las personas. Lo hacen los musulmanes, lo hacen los budistas, lo hace la Iglesia Católica y lo hace la Iglesia Cristiana. Eso era en el Antiguo Pacto. Había que hacer un templo. ¿Tú por qué crees que el templo finalmente fue destruido?
Si Dios no hubiera querido, lo hubiera levantado nuevamente. Si Dios hubiera querido, no lo hubiera permitido destruir. ¿Recuerdan a Felipe y el etíope? El etíope venía desde muy lejos a adorar en Jerusalén. Cuando llegó la gracia, ya el etíope nunca volvió a Jerusalén. Cuentan los historiadores que ese etíope abrió la primera iglesia en Etiopía. ¿Por qué iglesia? Porque ya Dios no quiere un santuario para su pueblo. Dios ha tomado a su pueblo como santuario. Yo soy el templo. Lo dice en 1 Corintios 3:16. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Y le voy a contar una cosa. Tú eres el templo. Y le voy a contar otra cosa. El que está a tu lado es el templo. Y si tú le predicas a tu familia, ellos son el templo. Y te voy a contar otra cosa. Ese es un modelo de iglesia muy económico. No tengo que estar acá pensando, predicándoles a ustedes, hermanos, ahí a continuación el pastor Moisés les dará el número de cuenta, porque tenemos que, no tenemos que construir, no tenemos que pagar, no tenemos que reformar, no tendremos que, solamente necesitamos edificar el templo. Yo soy el templo. Ahora el santuario no son las paredes, ahora el santuario eres tú, ahora el santuario soy yo. Entonces eso hace que el modelo de iglesia por la cual Jesucristo tuvo compasión es un modelo muy económico, porque en este lugar donde yo estoy fácilmente pueden caber 10, 12 personas en donde nos podemos congregar a orar, a leer la palabra, a ministrar al Espíritu Santo, a compartir un bocado de comida unos con otros, como lo hacía la iglesia primitiva. Entonces ese es un modelo muy económico. Entonces en ese modelo ya no necesitamos Pastor Moisés, Pastora Sandra, Pastora Lao, Pastor Hurtado, Pastor Adolfo, ya no necesitamos los 5, los 6 y los 10 y los 20 y los 50 millones de pesos para poder sostener esa estructura. Y ya no necesitamos cambiar el mensaje porque estamos necesitando completar. Y no necesitamos crear estrategias para que esto produzca porque necesitamos completar. Lo único que necesitamos es predicar la palabra de Jesús, la palabra de Dios, el pacto de gracia, el pacto de reconciliación y enseñarles a cada uno de ustedes que en su casa está la iglesia, que en su casa vive la iglesia, que en su cama duerme una iglesia, que en su comedor se sienta una iglesia, que en su sala vive una iglesia, que allí está la iglesia. Aquí está la iglesia. Y está gozosa, y está viva, y está activa, y está poderosa. Acá en esta casa está activa la iglesia. El que no ha entendido quiere volver al pasado, pero el que ya entendió empieza a disfrutar los favores de la gracia. Entonces Jesús dejó un modelo de iglesias en casa, en el cual no es un modelo, es un poder de la iglesia, es la iglesia activa, es la iglesia viva, y es la iglesia con un concepto frontal a la fe en Cristo, con un concepto muy puntual a la fe en la obra de Cristo en la cruz. No hay nada más que meterle a esto. Yo para qué me voy a poner a inventarles a ustedes que necesitamos generar un seminario si solamente necesitamos decirles a ustedes que Cristo está en sus vidas. Voy a tomar 4 minutos más, pastor, para decir esto último. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 20, verso 33 en adelante. Hechos capítulo 20. Hechos 20, versos 33 en adelante. Mira lo que dice el apóstol Pablo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabíais que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nos encanta estar del lado más bienaventurado. No hemos codiciado nada de ustedes. ¿Qué libertad se siente al predicar así? ¿Qué libertad se siente al saber que los amamos libremente
y que Jesús nos ha enseñado a cada uno con nuestros dones y talentos a trabajar, a pensar, a idear estrategias para salir adelante, para vivir, para darle a nuestras familias lo necesario y como Dios es tan bueno, a veces más de lo necesario. Esa es la iglesia por la cual Jesús tuvo compasión y creó iglesias en casa. Y dijo, iglesia en casa es para amar, es para restaurar, es para ayudar al necesitado. Iglesia en casa no es un negocio. Iglesia en casa no es poder. Iglesia en casa no es nombre. Iglesia en casa son hombres y mujeres llenos de amor predicando la palabra de Jesús. El Señor tiene compasión de las multitudes que se siguen perdiendo. El Señor sigue teniendo compasión de las multitudes que viven como ovejas sin pastor. No permitas que tu casa siga viviendo como una iglesia sin pastor. Te quiero dar una buena noticia. En esta casa hay pastores. No hay uno, hay varios. Timoteo ya tiene una pastora. Sara, Jennifer, Argelis ya es pastor de su familia. Laito es pastora de toda una familia. Yo soy pastor para mi familia. En la casa del pastor Moisés y la pastora Sandra hay pastores. En la casa del pastor Hurtado hay pastores. El pastor Moisés dice, hay 4 pastores en mi casa, hay 4 pastores. Tú eres el pastor, tú eres la pastora de tu casa. Dios ama a tu familia. Dios tiene compasión, no permitas que se pierda. No te queremos obligar, por favor, congrégate porque te vamos a seguir edificando en la palabra. Te vamos a seguir edificando, te vamos a colocar tareas, te vamos a pedir que leas, te vamos a pedir que veas un video, te vamos a pedir que lo escudriñes, te vamos a pedir que vayas a la palabra, solo con el deseo de que tu iglesia en casa sea poderosa. Porque no quiero que mi iglesia solamente sea poderosa, yo quiero que tu iglesia sea poderosa. Yo quiero que cuando el pastor Moisés vuelva a hacer la pregunta, tú coloques allí, quiero contar lo que Dios está haciendo en mi familia, en mis hijos, en mi vida, porque Dios tiene compasión de tu casa. Yo sé que me acompañaste a orar al principio, por favor, acompáñame un minuto más para cerrar esta prédica en oración. Padre, yo te doy gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias, Rey, porque tú enviaste a tu Hijo como sacrificio por mis pecados y por los pecados de la humanidad. Señor, me ha sido revelada tu gracia, me ha sido revelado tu amor, me ha sido revelado, Señor, lo que tú hiciste. Espíritu Santo, te pido que sea revelado a la persona que está escuchando este mensaje. Te pido, Espíritu Santo, que haya revelación de tu gracia, Espíritu de Dios. Te pido, Espíritu de Dios, que ahora caiga el velo, se rasgue el velo de la religiosidad. Que podamos entender que tú viniste a traer perdón y reconciliación a la humanidad y que somos, Señor, los embajadores de un nuevo pacto, de las buenas nuevas, de las primicias del Hijo de Dios. Hoy te pido, Señor, que ellos puedan entender que su casa es muy importante para ti, que allí donde ellos viven, tú tienes un amor especial por ellos, que tú no estás esperando que se abran grandes lugares, que tú estás pensando en su alacena, en su trabajo, en su paz, en su salud, en su reconciliación, en su perdón, en su gozo. Espíritu Santo, te ruego que lo que yo vivo en mi casa, lo viva cada uno de los hogares que está aquí representado. Espíritu de Dios, tumba esos paradigmas, Señor. Tumba esos paradigmas de una vez por todas. Que el pueblo tuyo no siga tras una religión. Que el pueblo tuyo no siga tras unos programas diseñados. Que el pueblo tuyo aprenda a conocerte y a saber que tú le amas profundamente. En el nombre de Jesús. Bendigo tu semana, bendigo tu entrar y tu salir, bendigo tu alacena, bendigo tu cuenta, bendigo tu salud, bendigo tu paz, bendigo tu tranquilidad. Declaro restauración, declaro reconciliación en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Allí está el Espíritu Santo. En este momento está orando, en este momento está sanando, en este momento está abriendo puertas, en este momento está trayendo bendición y recibiréis poder cuando haya venido a tu iglesia
iglesia, cuando haya venido a tu casa, cuando haya venido a tu hogar, cuando haya venido a tu vida el Espíritu Santo, y recibiréis poder, y me seréis testigos, y me seréis testigos en Curazao, y me seréis testigos en España, y me seréis testigos en Armenia, y me seréis testigos en Barranquilla, y me seréis testigos en Bogotá, y me seréis testigos en Armenia, en todo lugar donde Dios haya levantado a su iglesia. Habrá alguien que declarará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Los amamos y levanten su iglesia. Gracias, pastor. Bendiciones. No, tremendo. Esto, mejor dicho, quedémonos calladitos y comencemos a hacer iglesia en casa. Por favor, abran todos sus cámaras y sus micrófonos y despídanse de todos. Chao, chao, abran sus cámaras, vamos, déjense ver. Esto es una iglesia personal de gente viva. Abran su cámara, su micrófono y despídense. Chao, chao. Hola, hola. Chao, Klaus. Adiós con todos. Adiós. Hola. Natalie. Mío. ¡Chao! ¡Bendiciones! Chao. Un abrazo. Pastor, que Dios los bendiga. Pastor Edgar, feliz cumpleaños. Chao. Dios los bendiga a todos. Adriana. Chao, Pastor Adolfo. Danielito, chao. Edison, chao. Natalie. Lili, chao. Natalie, chao. Señora Nubia, don Eduardo, chao. Dios los bendiga. Los amamos mucho. Igual, los amamos, chao. Bendiciones para todos. Son personas muy especiales, les amamos. Chao, Elenita. Chao, Dios los bendiga a todos. Chao, Edison. Paola. Sandrita, Moisés. Chao. Eres JC. Eres JC. Olimpia. Los bendiga. Chao. Chao, mis compañeros. Chao a todos. Elena. Sandrita, mi corazón. Natalie, chao. Te amo. Juliet. Chao. Chao. Dios los bendiga a todos. Chao. No le cantaron el cumpleaños. Claro. Edison. ¿Aló? Hola, Paz. Mariecita. Chao. Chao, pastor. Chao, Nubia. Andrea Bendiciones a Pérez. todos. Chao, pastor. Que lo bendiga.